Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a conversar sobre liderazgo, autoridad y mercantilización en la educación chilena. Para eso hemos invitado a Andrea Horn, directora del Magíster de Educación e investigadora del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez, y a Carolina Cuellar, doctora en Educación, máster en Educación en Nueva Zelanda e investigador del mismo centro. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, liderazgo y autoridad. ¿Cuál es el rol de, es decir, qué sentido tienen esas dos palabras en una escuela, en un liceo? Es muy buena tu pregunta para poder introducirnos al fenómeno del liderazgo, Ezio, porque tenemos que comprender el liderazgo en un contexto mayor, que tiene que ver con cambios que se han producido en las instituciones educativas y principalmente cambios orientados a que las escuelas, a que los liceos puedan tener mayor autonomía, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje bajo sus propios criterios. Y dentro de eso ya no es lo mismo lo que se les exige a los equipos directivos. Ya no es simplemente que el director implemente las políticas educativas que bajan desde el ministerio, sino que se pide que la escuela tenga un protagonismo y, por tanto, quienes conducen la escuela también. Por lo tanto, el liderazgo se entiende actualmente como un proceso de influencia. Es un proceso donde el director y el equipo directivo lo que intenta hacer es movilizar a la comunidad educativa, pero con un fin colectivo, con un fin común, que es la mejora educativa. Eso es a grandes rasgos el liderazgo y ese es el rol que se les exige desde la política educativa ahora a los directores y a los equipos directivos dentro de las escuelas. Ahora, este liderazgo tiene ciertas características también. Es un liderazgo, como yo decía, que en primer lugar lo que hace es orientarse a un proyecto colectivo, a definir una visión común, de que compartamos ese espacio común. Y cuando hablo de visión común, es importante señalar una distinción con la similitud. Ya no podemos hablar dentro de la escuela que este proyecto común sea en equivalencia o se entienda en equivalencia a que todos pensemos iguales, por ejemplo, o que todos seamos iguales, sino más bien a cómo dentro de la diversidad existente dentro de un establecimiento podemos encontrar ciertos aspectos comunes que nos convocan, que nos reúnen. Y también es un liderazgo que es situacional, contingente, que tiene que ver mucho con el lugar, el contexto donde se desarrolla, con las características de esa comunidad educativa, el territorio, dónde está ubicada, etcétera. Y es un liderazgo que también se le exige tener un rol pedagógico, a diferencia de hace algunas décadas atrás, donde los directores y los equipos directivos tenían un rol más bien administrativo, llevando, por ejemplo, la gestión del establecimiento, que esa gestión sea muy eficiente. Hoy no. Hoy se espera que los directivos escolares incidan en el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que la investigación muestra, y que es muy relevante, es que el liderazgo escolar es la segunda variable que más incide en el aprendizaje de los estudiantes luego de la acción del profesor. Y eso está comprobado por la investigación, ya hay un caudal enorme de investigaciones que así lo demuestran. ¿Cómo ha variado? Porque los estudiantes, es decir, la sociedad ha cambiado muchísimo. Es decir, los cambios a los que estamos sometidos son cada vez más acelerados. Y en ese sentido, ¿cuáles son los nuevos factores para que exista un liderazgo? Para que exista un liderazgo a nivel directivo y también un liderazgo a nivel del profesor. Mira, yo diría que un factor importante es la legitimidad. Cuando tú hablabas de liderazgo y autoridad, nosotros más lo que en el fondo le da posibilidad al líder de incidir en otros, de movilizar, de crear un objetivo común y de orientar hacia ese norte, que es ese objetivo común, es la legitimidad que esa persona puede tener de sus pares y de su comunidad. Entonces hoy día ese concepto es bien importante. Y lo otro es también la importancia de hacer sentido de lo que es el proyecto educativo, de construir ese sentido junto a otros, porque efectivamente, como estabas diciendo,
estamos, la sociedad y lo que se demanda de la escuela cada vez es mayor, cada vez es más complejo, y eso también va cambiando de manera bastante vertiginosa. Entonces, más que esperar que una sola persona pudiera tener, como por ejemplo, una solución o una expertise para todo, lo que se espera hoy día del liderazgo es que pueda mediar en un colectivo, en un equipo, para ir encontrando en conjunto los nuevos pasos, digamos, que es necesario dar para esa mejora y para esa adaptación a la realidad, a las necesidades contextuales que decía Carolina. Ahora, cuando habla de legitimidad, yo siento el desafío que tienen las personas que se desempeñan en un colegio, porque hay un contexto que es tremendamente demandante. Demandante porque buena parte de los conocimientos están en las redes, son de fácil acceso, y por lo tanto ya no es el conocimiento lo importante, el dato en sí. Pero por otro lado también hay un bombardeo de estímulos muy entretenidos, es decir, muy llamativos, etcétera, además con una velocidad y una intensidad que es muy difícil equiparar. Entonces, ¿cómo se logra legitimidad en ese contexto? Es importante siempre, para pensar en la legitimidad, ya no la podemos estar pensando desde un punto de vista muy transaccional, como yo te doy esto y tú me das otro, y por lo tanto nos validamos mutuamente. Aquí hay un cambio que los alumnos y el estudiantado en general nos está relevando día a día dentro de las escuelas, y es que es la necesidad de escucha, la necesidad de tomar conciencia respecto de quiénes son los estudiantes que tenemos, qué características tienen, cuáles son sus trayectorias, cuál es su background, conocerlos bien para poder responder específicamente a los intereses y a las necesidades, para poder desarrollar sus potencialidades de un sentido muy amplio. Y ese es el llamado que hace la comunidad educativa en general, y en particular yo diría a los estudiantes, y que se transforma en la validación o no validación de figuras de liderazgo escolar. Se les demanda presencia al mismo tiempo. Antiguamente era muy difícil encontrarse con el director de la escuela. Yo recuerdo como estudiante, ¿no es cierto?, en la época nuestra escolar, el director estaba dentro de su oficina, el director no estaba en el patio, no se paseaba, no iba al aula. Sin embargo, ahora no, se le demanda presencia, se le demanda que esté ahí, y especialmente con el profesorado, porque la legitimación más importante también dentro del establecimiento tiene que venir por parte del profesorado, y es un proceso complejo, y lo que la investigación ha demostrado, que una vez que se logra esa validación, esa legitimidad por parte del cuerpo docente, hay un potencial enorme para poder generar cambios en pos de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. También Sí. para complementar eso, el desarrollo de confianza es muy importante en la escuela, que también alimenta, digamos, esa legitimidad. Digamos, que los profesores se sientan apoyados, que los profesores se sientan escuchados, como decía Carolina, que se sienta que existe un cuidado por el bienestar de toda la comunidad. Todo eso también va ayudando. Entonces se van requiriendo también hartas características personales, desarrollo de habilidades como más blandas también, más que conocimientos así técnicos, se podría decir, que también son necesarios, por supuesto, pero hay mucho de habilidades sociales también que son muy importantes para el liderazgo. Quizá habría que partir con que sí, los cuerpos directivos y docentes partan reconociendo sus debilidades.
Eso es Totalmente. Me Como refiero a que- siempre, confianza. en términos de, por ejemplo, los diagnósticos institucionales, los diagnósticos, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos dentro de la escuela, siempre es muy bueno partir por reconocer, por darnos cuenta dónde estamos, quiénes somos, y eso también contrastarlo con una visión de futuro, hacia dónde quiero ir y qué necesito para llegar allá. Y es por eso que también lo que decía Andrea es importante, porque a veces siempre está la pregunta, ¿el líder nace o se hace, no? Y indudablemente hay ciertos atributos que pueden venir de personalidad que pudieran facilitar el camino para llegar a ser un líder dentro del establecimiento escolar, pero la formación siempre va a ser muy importante. En gran parte, el 90% de los líderes se desarrollan, aprenden, se forman, se preparan para poder ejercer esa labor. Ahora, también el tipo de formación es relevante. No es una formación que tiene que estar centrada, ¿verdad?, alejada de, por ejemplo, de cuáles son las situaciones de la escuela, las problemáticas de la escuela. Tiene que ser una formación que esté muy cercana a la realidad escolar, que además propenda a poder desarrollar lo que decía Andrea, estas capacidades técnicas, pero también todas estas otras habilidades blandas que me permiten llegar a la gente. Las habilidades blandas es el cómo llego, ¿no? Entonces, ahí también hay esfuerzos a nivel país en trabajar la formación de directivos desde la política educativa bien intenso y que vienen desde hace más de una década, casi 2 décadas ya, trabajándose fuerte eso. Pero aún queda mucho por hacer, porque claro, la formación de hace 2 años no es la misma que necesitamos ahora. Hay muchos procesos que están ocurriendo en las escuelas que exigen y demandan que se renueven las competencias, que se renueven las habilidades directivas. Y por ejemplo, nosotros con Andrea en la Universidad Católica Silva Enríquez estamos desarrollando investigación para poder enfocarnos en el rol del liderazgo en escuelas con alta matrícula migrante. Y es súper importante ver cómo esta nueva composición del estudiantado levanta nuevos desafíos para los directivos escolares, para los que no estaban preparados, y eso exige que la formación directiva también se vaya adecuando a esas nuevas necesidades. Ahora, sí, mi duda ahí es que, por un lado, es una impresión, un prejuicio, pero yo creo que la rotación de profesores en los colegios es más o menos alta. Altísima. Entonces, Sobre todo los más jóvenes. ¿Cómo se hace esa inserción en un colegio que no es un gueto, que está en un contexto? Entonces, sí, ¿cómo se hace la inserción de estas nuevas personas que llegan a un colegio con realidades que son muy distintas? Porque es evidente que Chile no es uno solo en términos de realidad social, realidad cultural, que a veces entre un barrio y el barrio al lado las condiciones son muy distintas. Entonces, ¿existe la capacidad de hacerle esta inducción para que el profesor realmente... Porque es la inducción del contexto y después la inducción del curso. Absolutamente, y de esto me tocó participar en un estudio donde hace algunos años nos indagamos sobre la experiencia de los directores novatos. Y fue súper interesante encontrarnos con el shock que ellos experimentan al inicio, al llegar al establecimiento. Y lo primero que encuentran, lo que tú decías, problemas graves, por ejemplo, como el tema de la rotación docente, alta rotación docente que les impide en una primera etapa poder generar los cambios que ellos quieren. Y también, además de la rotación docente, a veces mucha resistencia, especialmente cuando este director es externo al establecimiento. No, es decir, no es un profesor que fue promovido para asumir una responsabilidad directiva, sino que es un externo que a veces viene de un contexto que tampoco es tan similar a la escuela al que llegó. Entonces hay que trabajar con aspectos que son técnicos, es decir, estos nuevos directores, los directores novatos tienen un mandato y se comprometen a través de un convenio de desempeño para poder promover la mejora en el establecimiento, pero a su vez tienen que trabajar aspectos culturales también. Entonces, lo que vimos en esa investigación es que muchos de ellos lo hacen en fase sucesiva. Primero, tratan de no mover mucho en los aspectos de la escuela, tratar de dejar como un poco intacto y dedicarse a conocer cómo funciona, a establecer relaciones con la comunidad educativa, para cuando ya tienen ese conocimiento, luego poder ir paso a paso generando algunas mejoras. Pero sí, es un proceso que requiere además un acompañamiento, porque muchas veces es un director nuevo en un establecimiento, pero ya ha ejercido el cargo antes, pero otras veces no, es un director realmente principiante, que no tiene experiencia en el cargo y por lo tanto se requiere acompañarlo. Y ahí desde la política educativa se han generado programas de inducción específicamente para los directores novatos, que lo que utilizan es la figura del mentor.
son acompañados por alguien de más experiencia que les ayuda a ir mirando, a enfrentar el rol del liderazgo dentro de la escuela, a analizar las problemáticas y a través de una perspectiva muy de mentoría, de coaching, va facilitando un poco la reflexión de ese director principiante. Andrea, Carolina, vamos a ir a una pausa y después quiero que profundicemos sobre el tema del liderazgo, pero dentro de la sala. Perfecto. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos conversando con Andrea Horn y Carolina Cuellar sobre autoridad, legitimidad en el colegio. Y queríamos hablar sobre la escuela, es decir, sobre la sala en la escuela, es decir, el área chica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con el profesor y la posibilidad efectivamente de lograr una legitimidad cuando a veces lo que se fomenta en redes sociales, en los TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, es justamente lo contrario. Es vulnerar la autoridad. Es un fenómeno bien complejo porque, por ejemplo, desde el liderazgo lo que se demanda es que ya no solo el equipo directivo sea considerado líder, sino también el docente, que esta capacidad de influencia también esté en posesión de los docentes. Y reconoce a los docentes líderes hoy en día. Pero ¿qué posibilidades tienen los docentes de poder ejercer ese liderazgo dentro de la sala de clases? Es un capítulo aparte. Entonces, ahí yo creo que entra mucho en juego la comprensión del concepto de autoridad al que tú hablabas al inicio de esta conversación. Porque yo tiendo a pensar, de acuerdo a lo que hemos visto con Andrea, conversando con estudiantes a través de las distintas investigaciones que realizamos, es que hay una concepción distinta de autoridad en los estudiantes. Muchas veces se habla de un rechazo a la autoridad por parte de la juventud, pero yo soy más bien de la idea de pensar que lo que está en cuestionamiento es el ejercicio de la autoridad, más que la autoridad entendida como tener un referente, ¿no? Y creo que quizá no hemos sido capaces dentro de la escuela de transitar a modos distintos de ejercer la autoridad. No considerar la autoridad como una especie de dominación frente a otro, irrestricta, donde el estudiante tiene que obedecer, sino más bien a cómo nos vamos transformando en referentes, en guías para esos estudiantes, pero donde evidentemente tenemos un estatus jerárquico. Ellos son estudiantes, son jóvenes, son niños y niñas, y somos el adulto responsable, ¿no?, dentro de la sala. Pero tenemos que avanzar necesariamente hacia esa autoridad más dialogante, hacia esa autoridad que escucha, que es capaz de por imponer normas, imponer reglas, pero siempre en este diálogo permanente y siempre respetando y considerando que haya un entendimiento por parte de los estudiantes. Es muy esperable que los estudiantes en esta lógica cuestionen, es muy esperable que los estudiantes pregunten, porque si no es una paradoja, ¿no? Exigimos que los estudiantes desarrollen las habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, pero a su vez queremos que sean súper pasivos frente al cuestionamiento de una autoridad.
Entonces, yo creo que ahí nos falta como encontrar un poco la brújula, el equilibrio de ambos procesos. Y porque muchas veces se siente, y en las conversaciones con los docentes así lo vemos, como que si ellos flexibilizan esta autoridad para hacerla más dialogante, lo que podría pasar es la pérdida de esa autoridad. Y no es así, porque muchas de las entrevistas con los estudiantes demuestran que ellos quieren tener referentes, a ellos les gusta tener referentes. Y muchas veces hay profesores que no se imponen tanto con la disciplina, pero sí son muy seguidos y son muy escuchados y respetados dentro del establecimiento. Entonces, yo creo que esa es una fórmula que hay que ir explorando, que ojalá la investigación también vaya mostrando ciertas luces de lo que va pasando, pero me imagino que alguna hebra podría estar en esto que te menciono, de cómo vamos resignificando la autoridad dentro de la sala de clase. A mí me surgen dos reflexiones respecto de lo que tú preguntas. No tengo una solución respecto del desafío que es para hoy día ser profesora en una sala de clase, pero sí creo que los docentes necesitan más herramientas y necesitan una formación continua a lo largo de su trayectoria profesional para poder crear climas de aprendizaje que sean atractivos, espacios de participación, de diálogo, poder conocer a los estudiantes también para tener interacciones con ellos de mayor profundidad, que respondan también a sus intereses. Es decir, hoy día hay una demanda muy grande hacia los docentes y en eso siento que no los podemos dejar solos, que en el fondo es importante darles herramientas, más conocimientos, más estrategias para trabajar en la sala de clase, y también creo que es un buen momento para cuestionarse la escuela como un espacio donde pueden haber 40 estudiantes dentro de una sala. O sea, si eso antes podía ser así, con un tipo de enseñanza que era mucho más vertical también, donde en el fondo había como una especie de traspaso de conocimientos, hoy día que en el fondo el docente se ve enfrentado a desarrollar habilidades superiores, a desarrollar también aprendizajes socioemocionales, a contener un montón de situaciones. Creo que como que queda un poco corto el pensar que podemos mantenernos con esa cantidad de estudiantes también con un solo docente en la sala a veces. En Chile la educación se ha mercantilizado, es decir, porque o están los colegios privados que se pagan completo, o están... es decir, hasta los municipales, pero que finalmente los que son públicos, no los intermedios, digamos, también finalmente dependen de la matrícula, de las asistencias, etc. ¿Cómo eso ha influido en términos de la autoridad y la legitimidad de los directivos y en especial de los profesores? Mira, el tema de la mercantilización de la educación en Chile tiene que ver con que las reglas del mercado influyen en el sistema educativo que tenemos, ¿no? Y eso viene, claro, de la dictadura, digamos, en que se liberalizó el mercado educativo completamente. Y hoy día somos herederos también un poco de eso, en el sentido de que solamente el 38% de nuestra matrícula va a un establecimiento público, ¿ya? Eso significa que el 62% de nuestra matrícula va a un establecimiento privado. La mayoría, por supuesto, a un privado subvencionado, pero hay un 9% de la matrícula que va a un establecimiento que es totalmente particular pagado, le llamamos, o 100% privado, y que está muy poco regulado. Al menos ese la dependencia de los establecimientos está muy relacionada con la regulación que tienen esos establecimientos también para funcionar, las reglas del juego con las que funcionan y con los proyectos educativos que pueden ofrecer, ¿ya? Mientras un establecimiento público ofrece un proyecto educativo que tiene que ser de interés común, en el que quepan todos, un establecimiento privado puede tener proyectos educativos no necesariamente de esa manera, los puede tener también, pero como está menos regulado puede tener proyectos educativos menos abiertos, se podría decir.
Entonces, eso tiene un efecto en el sentido de que, si bien en un establecimiento donde los padres pagan un arancel, ellos también se sienten como más clientes y son más exigentes frente a un director, a un equipo directivo en general, es decir, sienten que pueden reclamar o que pueden exigir determinados comportamientos, determinadas acciones dentro del colegio. Eso por supuesto, también pone en ese entendimiento de que si el colegio no hace esto, yo me llevo a mi hijo y por lo tanto me llevo el financiamiento, porque aunque no lo pague de su bolsillo, lo paga con la subvención del Estado. Es una amenaza constante para los directores, en el sentido de que muchas veces nosotros escuchamos a nuestros estudiantes o en nuestras investigaciones que es un desafío constante el poder responder a las diversas demandas que tienen de los padres. Entonces los padres son muy activos en este caso, en una educación que está muy mercantilizada. Y también en ese contexto yo reflexionaba sobre la idea de que muchas veces este contexto de mercantilización de la educación, y especial de contexto escolar, trastoca en la comprensión de la escuela, y muchas veces los padres como clientes ven a la escuela como la extensión de la fuente de socialización primaria que es la familia. Entonces se demanda a la escuela que en el fondo continúe con una labor que se realiza, ¿no es cierto?, de formación y de socialización, pero en el hogar. Y si es así, son múltiples demandas de las múltiples familias que integran una comunidad educativa. Y eso desafía tremendamente a los directivos, porque en el fondo tienen que plantearse cómo responder a todas esas demandas individuales, pero a su vez también cómo responder a demandas nacionales a nivel macro. Y también hacer sentido con los reales intereses de los estudiantes, que pueden diverger de los intereses que tengan sus propios padres, ¿no?, respecto de cómo quieren la formación, especialmente cuando hablamos del mundo adolescente. Entonces, están constantemente presionados los equipos directivos al momento de tomar decisiones, y muchas de esas decisiones tienen muchas aristas éticas. Bueno, yo creo que muchas familias simplemente delegan sus labores familiares en la escuela, lo que claramente no corresponde. Uh-huh. Bueno, el tiempo se nos ha pasado volando. Este es un tema no parece, evidentemente central e inacabable. Así es. Bueno, Andrea, Carolina, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ti.